Hola, muy buenas tardes. Los invito a rezar un ratito juntos a la luz de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer el comienzo del capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Después de haber caminado mucho Jesús y de haber observado la situación de la gente, del pueblo de Dios, y de haber compartido con sus discípulos esta compasión que les despertaba de verlos como ovejas sin pastor, los había invitado a pedir a Dios que enviara trabajadores. Y Dios llama, es lo que nosotros reconocemos como las vocaciones, de allí viene la palabra, y Jesús convoca, una palabra que también está familiarizada con la vocación. Jesús reúne a estos 12 y los reúne para enviarlos. Inmediatamente después de haber invitado a la oración para que Dios llame para enviar, él mismo hace esto con sus discípulos. Los convoca, que no es decir poco, porque revisando un poquito la lista uno encuentra pescadores humildes, encuentra un publicano que era quien explotaba precisamente a los trabajadores humildes para cobrar impuestos para el Imperio Romano, encuentra un celote que era como una secta revolucionaria, eran prácticamente subversivos los celotes intentando hacerse de armas para atacar al Imperio Romano invasor. Bueno, hay un poco de todo en esta comunidad, incluso está Judas. Entonces Jesús logra generar una comunión entre ellos con un objetivo común, de enviarlos a anunciar la cercanía del reino de Dios, en primer lugar al pueblo elegido, a las ovejas perdidas, a esas ovejas maltratadas o descuidadas por las autoridades que no cumplían con su tarea, con su misión, y los envía entonces con ese objetivo y con su poder. Los envía con su poder para sanar, para liberar, para hacer el bien, para vencer el mal que aqueja la vida de las personas a las que Dios ama. Insisto, en primer lugar al pueblo elegido. Ese pueblo había sido primero convocado, llamado, reunido, para ser después una semilla en el mundo. Después de la resurrección sí serán enviados ya a anunciar a todo el mundo, a toda la creación. Para eso, para este primer envío, Jesús da una serie de indicaciones que comienzan hoy con las instrucciones, así las llama Mateo al iniciar el capítulo 11, va a decir, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones. Así que todo el capítulo 10 de Mateo nos trae en detalle cuáles son las cosas que Jesús le va diciendo a sus discípulos. Algunas las vamos a compartir en estos días, las podemos leer también en nuestra oración individual. Entonces envía con esto, con sus poderes, con sus mismos poderes, a los 12 para que anuncien la presencia del reino, no solo con palabras, sino haciendo presente la obra de Dios, el bien, y venciendo el mal que se opone a este intento de Dios de convocarnos, de hacernos una familia, un solo pueblo. Y ahí ya uno puede sentirse involucrado, pasados los años,
en esta convocatoria que hace Dios, en este llamado que hace Dios, en esta reunión que hace Dios, que en distintas situaciones y en distintos momentos de la historia, quienes han interpretado la palabra de Dios han traducido convocatoria, asamblea, iglesia. Somos eso, somos una comunidad llamada, reunida por el poder de Dios, conociendo nuestras diferencias y a la vez haciéndonos vivir en comunión para ser su presencia en el mundo, para ser quienes anuncian de palabra y con obras la presencia del reino. Con este primer detalle, como digo, seguiremos escuchando instrucciones que Jesús les da a sus discípulos que sirven para la iglesia de todos los tiempos, pero con esta primera indicación, ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Algo que deberían hacer espontáneamente del corazón, pero que a veces es bueno que Dios, a través de Jesús, nos lo recuerde. Todo lo que hemos recibido de Dios lo hemos recibido en forma gratuita y podemos y seremos más felices en la medida en que seamos capaces de compartirlo de manera gratuita. También, y sobre todas las cosas, el mayor de los dones, las cosas más importantes que hemos recibido gratuitamente de Dios, que tienen que ver con la vida de la fe, con el conocimiento de su voluntad, con la posibilidad de vivir una fraternidad real, estas cosas que son las más valiosas que Dios nos regaló también son don gratuito para ser dado gratuitamente. Entonces, en la medida en que vamos reconociendo esas riquezas que nos regala Dios a través de Jesús, es que sentimos, y ojalá cada vez más fuertemente, la necesidad de compartirlas. Así como el pueblo de Israel fue convocado en su momento para guardar la herencia del llamado, para guardar en su corazón las promesas de Dios y para descubrir la plenitud de los tiempos con la llegada de Jesús, nosotros somos hoy la familia de Dios convocada por Él, la comunidad llamada por Él, la iglesia enviada a hacer su presencia en el anuncio del reino. Ojalá podamos sentir este deseo profundo del corazón, ir encontrando cada uno a su modo, cada uno desde su vocación particular, siempre empezando desde los que por ahí tenemos más cerca, lo que es nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro barrio, etcétera, ir encontrando la manera de hacer realidad este sueño de Dios, de que seamos sus testigos con nuestro modo de vivir, con lo que decimos y con lo que hacemos. Pidamos esta gracia a Dios, de sentirnos orgullosos, en el mejor sentido de la palabra, de haber sido llamados y a la vez responsables de compartir el anuncio del Evangelio, así como Jesús nos reúne y nos envía. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.